Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. En esta jornada del día lunes 10 de noviembre del 2025, reciban todos un cordial y afectuoso saludo desde la ciudad This de meeting is being recorded. Punta Arenas, sur austral de Chile. Y hoy agradecemos a cada uno de ustedes su conexión puntual desde diferentes puntos de Chile, América Latina y el mundo a este webinar internacional. Mi nombre es Gastón Cárcamos Vargas, soy el director de esta iniciativa del proyecto Diálogos Australes y en nombre de todo el equipo del proyecto les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy nos reunimos en este importante evento, en este webinar que hemos denominado Historia Reciente, Diálogos y Perspectivas Latinoamericanas. Esto es una de las actividades de extensión y el primer gran hito de vinculación con el medio de nuestro proyecto. Quienes se conectan por primera vez y por primera vez les llega el nombre de Diálogos Australes, comentarles que Diálogos Australes emerge de la sociedad civil y busca establecer el primer archivo de historia oral de la macrozona sur austral de Chile, con sede en Punta Arenas. Nuestro objetivo central es rescatar, preservar y difundir los testimonios orales de actores claves para comprender la historia reciente de Magallanes y Punta Arenas como ciudad, con un énfasis particular en la memoria, los derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad regional. Sin duda alguna, creemos firmemente que el pasado reciente no es un tema del pasado, sino un desafío urgente del presente. Y es por eso que hoy hemos convocado a tres referentes internacionales para dialogar sobre este tema. Antes de comenzar, un pequeño aviso logístico y de cómo vamos a desarrollar la conversación del día de hoy. Comentarles que lamentablemente uno de nuestros panelistas, el doctor Dani Monsalves de la Universidad de Concepción, Chile, ha tenido que excusarse de último minuto por un tema de una emergencia familiar. Le enviamos nuestro apoyo y los mejores deseos al profesor Monsalves. Hasta una siguiente oportunidad contaremos con el profesor. Lo cual significa que el panel ahora estará compuesto por tres distinguidos académicos y cada uno de ellos contará con un tiempo medio de 20 minutos para su exposición. Respecto al desarrollo del seminario, tendremos tres panelistas, tres presentaciones de manera consecutiva, una seguida de la otra, y una vez que el último expositor finalice, abriremos un espacio de diálogo general donde tanto ustedes como panelistas, como el público en general, podrán efectuar preguntas, comentarios o alcances, ya sea vía voz, lanzando la mano virtualmente al Zoom o escribiendo directamente en el chat de Zoom para estos efectos. Los invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat desde ya. Bueno, hoy el tema de fondo es la historia reciente. Esto tenemos tres ponencistas, tres grandes académicos y amigos también del proyecto Diálogos Australes, con quien hemos tenido la oportunidad de ir conversando paulatinamente en el transcurso del nacimiento de esta iniciativa. Contamos con la participación desde Argentina de los académicos Florencia Levín y Miguel Galante, y desde México nos acompaña Margarita Pérez Caballero. Para arrancar el diálogo de hoy, quiero presentar a nuestra primera ponencista, quien es la doctora Florencia Levín, con la ponencia Tramas del pasado reciente, historia, memoria y transmisión. Comentarles que la doctora Levín es una figura central en el campo de la historia reciente, siendo doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Además de docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Es reconocida por su trabajo fundamental sobre el terrorismo de Estado y sus implicancias en la historia y la memoria, y es cofundadora de la prestigiosa red interdisciplinaria de estudios sobre historia reciente. Hoy nos compartirá su visión con la ponencia titulada Tramas del pasado reciente, historia, memoria y transmisión. Su presentación abordará cómo la experiencia social del terrorismo de Estado y sus traumas intergeneracionales se articulan con el desafío de transmitir estos pasados. Sin más,
Le damos la más cordial de la bienvenida desde la ciudad de Punta Arenas a la doctora Florencia Levín y profesora, el espacio es suyo. Por favor. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Profe, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer mucho la invitación de Gastón a participar en este encuentro. Me siento muy honrada por poder estar acá y por poder colaborar en un proyecto como el que acaba de describir Gastón, que tiene que ver con recuperar voces de personas comunes y corrientes que viven en una región bastante particular, bueno, en este caso del sur de Chile, pero que conecta mucho también con con nuestro territorio nacional. Perdón. Em, bueno, yo un poco, no, sin conocer muy bien quiénes son los interlocutores, más allá de los colegas, que es un gusto compartir el panel. Bueno, me pone muy contenta encontrar a Arturo acá, que es al único que conozco y más o menos puedo saber qué parte de mi charla le va a aburrir porque estudió conmigo. Y a las demás personas, de verdad, no tengo muy claro a quién me refiero, pero sí tengo como la idea y la misión de poder acercar desde una perspectiva amplia y accesible una idea acerca de qué es lo que de qué hablamos cuando hablamos de historia reciente. Tal vez el panel tendría que haberse, el panel no, perdón, mi participación tendría que haberse llamado de este modo, puesto que Gastón está poniendo todo el acento en los diálogos y perspectivas de la historia reciente en distintos países de la región, digamos, ¿no es cierto?, en función de la creación de este archivo. Bueno, yo tengo varias partes en lo que quiero decir y bueno, voy a tratar de ir siguiéndolas todas. A mí no me molesta que me interrumpan y que me preguntan, me encanta, me parece que ayuda a dirigir más lo que uno dice en función de las necesidades. No obstante, también me parece muy bien mantener el ordenamiento que Gastón sugirió. Yo quisiera hablar, por un lado, sobre el surgimiento de esto que llamamos historia reciente, sobre qué conceptualizaciones se le han dado a la historia reciente históricamente, qué es lo que se ha pensado que es la historia reciente, proponer una conceptualización que me parece muy oportuna al respecto y después, sobre todo, problematizar en el eje que está propuesto en el proyecto Diálogos, que es el eje historia reciente, memoria y derechos humanos, particularmente por mis temas de investigación. La frontera entre la historia y la memoria es una de las tensiones y de los debates y de los desafíos que como historiadora, por un lado, más me interesan desde el punto de vista eh, teórico, podríamos así decirlo, para no poner palabras difíciles, pero también político, porque ahora vamos a ver, al menos desde mi perspectiva, cómo esta supuesta tensión entre la historia y la memoria, más allá de lo que entendamos por historia reciente que ahora voy a desarrollar, em, mantiene a la historia como disciplina, más allá de que sea reciente o no, en un lugar con respecto a la sociedad del cual yo soy muy crítica. Entonces voy a empezar haciendo lo más descriptivo, digamos, para después ir a revisar estas relaciones entre historia reciente y memoria, sobre todo para a partir de ahí poder abrir un diálogo más claro o un surco más directo entre la historia reciente y la historia oral, en verdad, ¿no? Que es lo que está en la base del archivo. Entonces, bueno, muy rápidamente, no sé si esto al público oyente le parece que está dentro de lo que pensaban escuchar. Cualquier cosa me dicen. Voy a tratar de hablar, de no profundizar tanto para dejar tiempo. Yo soy muy dialogadora, entonces para poder dejar tiempo al diálogo. E igual voy a tomarme el tiempo, por suerte, que tengo. Cuando nosotros nos preguntamos qué es la historia reciente,
podríamos dar por lo menos dos niveles o dos registros de respuesta. Una conceptual, ¿qué es? Dos puntos, la historia reciente es. Y otra histórica, ¿qué es lo que ha sido a lo largo del tiempo esta historia reciente que ya tiene más de 40 años, digamos, ¿no? Que ya envejeció de alguna manera en todo lo que tenía de reciente o de novedoso en su momento. Entonces, antes de ver qué contenidos soporta la historia reciente, también en las disputas historiográficas, porque depende qué es lo que uno considere que es la historia reciente, qué legitimidad le va a dar a tal o cual tipo de abordaje, a tal o cual tipo de metodología, como por ejemplo la historia oral entre ellas. Eh, muy a grandes rasgos, podemos decir que la problematización de que la historia reciente, muy a grandes rasgos, primero decir que historia reciente es como la hemos llamado en el Cono Sur, pero que cuando hablamos de historia reciente en un sentido muy amplio, tenemos que considerar muchos otros campos académicos anteriores, sobre todo al argentino, que son producto de dos grandes cosas que ocurren durante el siglo XX. Una tiene que ver con las guerras mundiales, el holocausto y esta idea de que la historia que se pensaba que iba a progresar hacia el bien, sea cual sea el contenido de bien que uno proyectara, qué contenido ideológico o político, esta idea de que la historia siempre iba a traer algo mejor, cayó. Cayó a partir de estas experiencias liminares, traumáticas, los llaman pasados catastróficos, empezaron a ver como nuevas palabras dentro del pensamiento de la historia para dar cuenta de fenómenos que de alguna manera no estaban previstos en la semántica histórica, como estas irrupciones de este tipo de acontecimientos por un lado. Y por otro, por supuesto, hay una relación entre ambas cosas, pero mediada por una enorme y heterogénea cantidad de procesos. También lo que ocurrió durante el siglo XX fue una larga y prolongada crisis de la historia. Esto lo decimos medio irónicamente a veces los historiadores, de la cual la historia nunca se recuperó. Decir eso supone también creer que antes no había una crisis o que había un programa, sí, algo programático que nos permitiría acceder a una verdad sobre el pasado. Bueno, la idea de caída, de la caída de la idea de objetividad, la caída de la idea de una verdad única y científicamente falseable, junto con los acontecimientos catastróficos del siglo XX, fueron produciendo en distintos tiempos y en distintos espacios el surgimiento de inquietudes relacionadas con objetos de investigación que antes no existían dentro del abanico de problemáticas de los historiadores, que tienen que ver, por un lado, precisamente con la catástrofe y por otro lado, con que en ese momento esa catástrofe era muy cercana, ¿no es cierto? Eh, es decir, que la historia empezó a hacerse cargo. El holocausto quedó para mucho después como tal, el genocidio nazi, la historia de las guerras comenzó a escribirse antes, pero algo de la, podríamos decir, de la impronta metodológica del siglo XIX de que tenía que mediar una determinada cantidad de tiempo entre los hechos estudiados y el historiador que los historizaba para poder lograr esa objetividad, bueno, es de las cosas que estas nuevas historiografías comenzaron a perforar. Para darles una idea muy rápidamente, eh, el primero, el centro de investigación pionero, no sabría decirlo muy bien en alemán, Institut für Zeitgeschichte, que fue creado en el 47 en Alemania Occidental y convertido hacia fines de los años 50 en uno de los centros más importantes para la historia del tiempo presente. Después está el famoso Instituto de Historia del Tiempo Presente o d'Histoire du Temps Présent, creado en Francia en el 78 e inaugurado en el 80 bajo la dirección de un historiador que en su momento fue importante, entre otras cosas, porque
abrió esta beta de trabajo que se llamaba François Bédarida. Después está en Inglaterra el Instituto de Historia Británica Contemporánea y que más tarde Hobson llamaría el Instituto de la Historia del Tiempo de uno mismo. Esa definición para historia reciente es una de las definiciones posibles de Hobson. Un pequeño problema parece por la profesora Florencia Levin. Ya también lo adelantó, así que esperemos un segundo porque puede que se conecte de forma inmediata desde otro medio. Sí, yo en un momento dudé si era mi conexión o la de ella. El profesor Levin tiene algunos problemas, se salió. Esperamos un segundo y dijo que le iba a pasar lo más probable. Esperemos Sí, unos minutos, algunos instantes. sí, cómo no. Aprovecho de saludar a todos quienes se vienen integrando a este importante webinar internacional acá desde Punta Arenas, sur de Chile. Hola, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Ahí, profesora, se escucha espectacular, así que súper. Muchas Ah, gracias. ok. Bueno, dice Alejandra Pérez Pérez, ahorita cambio el nombre. Sí, Lo que pasa es que acudí a otro dispositivo. sí, no se preocupe. Se viene reintegrando la Mm, profesora Levin. Este, este. Profesora Levin, ahora sí, bueno, pasó lo que dijo. Ya lo... Está muteada, profe. Hola. No, profesora Florencia Levin se ve bien, pero no se escucha. Ok, ya, creo que ya estoy lista. ¿Y cómo no? Sí, voy a compartir una presentación, No, pero que hágame un segundo, preparé. porque está presentando antes a la profesora Levin. Le digo Ok, enseguida cuando es su turno, profesora. Muchas gracias. ok, muchas gracias. Ahí está, perdón. ¿Ahora me escuchan? Escucha, sí, se Sí, escucha bien. Bueno, realmente pido perdón, suerte que lo anticipé, ahora se está prendiendo sola la computadora. Pero bueno, estábamos en que habían surgido a partir de mediados del siglo pasado, distintos institutos y programas de investigación en países europeos vinculados muy ampliamente con esto que llamamos historia reciente, y me faltó mencionar, me parece que justo ahí se apagó la computadora, que fue muy importante el aporte de Julio Aróstegui en España con su concepto de historia del tiempo presente. Como ven, lamentablemente en mi teléfono no los veo todos, pero bueno. Como ven, hay distintas denominaciones: tiempo actual, tiempo reciente, tiempo presente, tiempo de nuestras vidas. Las denominaciones son distintas y a mí me parece interesante y útil rescatar tanto la heterogeneidad como la posibilidad de encontrar algún... Quiero desenchufar la computadora para que no se esté prendiendo, ahí está. Alguna definición común que también nos permita generar un concepto integrador para poder dialogar y articular en ese sentido investigación. Eh, el campo de la historia reciente muy ampliamente, otra dimensión. Ahora yo no veo el reloj y ya no sé cuánto tiempo tengo y me empieza Gastón, vos me tenés que ir No, sí, sí, diciendo. no se preocupe. No se preocupe. Porque me falta, pero digo, hay una dimensión más que yo no voy a desarrollar ahora porque no, porque sería no creo que sea apropiado. Cualquier cosa, si quieren, después me preguntan, pero que tiene que ver también, particularmente con las nuevas definiciones de la historia reciente más
relativas a cómo fueron surgiendo en este siglo XXI y cómo se están dando y autodefiniendo actualmente, perdón, en el campo historiográfico, que tiene que ver, para decirlo muy rápidamente y sin entrar en muchos autores difíciles, con lo que podríamos decir aceleración del tiempo de nuestra contemporaneidad, y creo que todos entenderían. En la teoría de la historia está en discusión en este momento un concepto de un historiador, François Hartog, que él habla de presentismo y de un cambio de un cambio en las maneras en que las sociedades experimentan el tiempo. Todo eso es algo interesantísimo. ¿Por qué lo digo? Y porque tiempo reciente es algo que de alguna manera estamos también, no solamente diciendo es un nuevo objeto de estudio, y es un objeto de estudio cercano, y es un objeto de estudio que surgió, una disciplina, unas disciplinas que surgieron en relación a un objeto de estudio cercano y atroz, o traumático, sino que también a partir de la segunda mitad del siglo XX, y particularmente de las últimas décadas del siglo XX, todas estas transformaciones en la forma de percibir y experimentar el tiempo histórico impactan en las formas de pensar la historia como disciplina, puesto que muy a grandes rasgos la historia es tiempo, digamos, ¿no? O es lo que sucede en el devenir temporal de una sociedad, de una comunidad, de un individuo, de lo que fuere, ¿no? Entonces, la historia reciente, o cuando nosotros decimos historia reciente, bueno, tiene todo este trasfondo histórico, todas estas, bueno, diferencias terminológicas, diferencias de objetos y no solamente eso, sino que también cada tradición, particularmente en Europa y particularmente la alemana, cada tradición teórica, historiográfica, tiene una forma muy particular de concebir su métier, y para los alemanes, para el pensamiento alemán, la idea de historia reciente es muy distinta a cómo en general la conciben los franceses o los españoles o nosotros acá en América Latina. Bueno, todas estas cosas, si quieren, después las conversamos. Ahora bien, esto sería como el trasfondo del surgimiento de las disciplinas en nuestra región. En nuestra región, y esto muy rápidamente pasamos, yo creo que no me confundo si digo que la Argentina fue el primer la historiografía argentina fue la primera historiografía en proponer un abordaje del pasado reciente en términos de historia reciente. Hago esta distinción, no esta aclaración, porque la historia reciente no es un invento de unas personas que por algún motivo, digo, la historia reciente es un nuevo nombre y una nueva mirada, implicó un recambio generacional de abordajes al pasado, pero hay que reconocer realmente, al menos en la Argentina, no soy experta de las otras historiografías nacionales, que una generación anterior a la generación de la historia reciente, desde marcos como la historia oral, particularmente, porque historia oral e historia reciente no son necesariamente sinónimos, desde la historia social y la historia del movimiento obrero, también incluso algunas personas desde las nuevas formas de abordar la historia a partir de una problematización, digo, formas que tienen más que ver con cómo abordar las fuentes, bueno, todo ese trabajo e incluso la recepción de los teóricos e historiadores que de alguna manera en nuestra región permitieron alimentar este impulso de la historia reciente son los que nos formaron, por así decirlo, ¿no? Y los que se empezaron a preocupar, solo que no había el nombre historia reciente, no había un campo académico recortado y delimitado, y no había un grupo de personas abocadas a eso. A mí, acá hay algo que me parece y que viene al caso interesante porque tiene que ver con las memorias y la tradición oral que están queriendo juntar, armar en este archivo, y es cómo contar una historia desde afuera y cómo contar una historia desde adentro. Si yo cuento la historia reciente desde adentro, como la vivimos nosotros cuando la historia reciente emergía, la historia reciente era una respuesta a los atavíos y al conservadurismo historiográfico que no nos permitía
Mentira, eso es lo que nosotros como mito en algún momento creímos, por esto mismo que digo que ya había y hay muchísimos aportes que a mí me da pena que, al menos en la historiografía argentina, creo que no están lo suficientemente ponderados para nuestra historia traumática, que son particularmente aportes de contemporáneos de la dictadura y de fines de la dictadura, sociólogos y politólogos como Corradi, O'Donnell, Cavarossi, autores que uno no los asocia con la historia reciente. Mismo Hugo Besetti con sus aportes, ¿no? Sin ser historiador, que me parece que alimentaron y dieron cuerpo al surgimiento del campo, pero que el campo después crea su propia, como todo, ¿no? Su propia narrativa legitimatoria. Al margen de eso, y pensando que entonces sí, Gastón, ¿estás de acuerdo? Que la Argentina fue el primer país que de alguna manera, entre otras cosas, uno puede decir por qué, y por la terrible historia y los 30.000, y por todas las disputas que en ese momento había en el espacio público también, ¿no? Y por las temporalidades de las historias, de los inicios y los fines de las historias traumáticas de nuestro continente. Pero en su momento o en un primer momento, no sé cómo voy de tiempo, Gastón. Solo le quedan, yo creo, para cerrar unos 5 minutos. Bueno, unos 5 minutos. Hay en tensión, hay o hubieron tres elementos en las discusiones acerca de cómo definir o establecer qué es la historia reciente que circularon en la constitución del campo académico que me parece que pueden ser útiles refrescarlas. Una tiene que ver con esto más obvio que, bueno, todo es obvio, ¿no? Una tiene que ver con el trauma y con el tipo de fenómenos como la sistemática desaparición de personas a manos del Estado, que uno puede hablar del trauma, es un eh, concepto muy complejo, pero podemos estar de acuerdo en que dejó marcas perdurables en las generaciones subsiguientes. Entonces, en ese sentido, la historia reciente en Argentina al menos se dedicaría al estudio de esos años de violencia política y represión. Ahora bien, también uno podría decir que la historia reciente es reciente solamente porque es reciente, no porque es traumática, porque pasó hace poco tiempo. Y en ese sentido es una definición más o menos abstracta y móvil que podría aplicarse a, a cualquier fenómeno. Muy en relación con la primera forma de definición, tiene que ver con la idea de que la historia reciente en Argentina se aboca a los años 70, en México o en Chile se aboca también a los años 70, 80, etcétera. Ahora, yo les comentaba que más allá de todas estas formas de definir mi manera de abordar la historia reciente es a partir de la semántica histórica y de un concepto metodológico de trauma. Pero no creo que sea el más adecuado el concepto que yo uso para mi investigación en el marco de este encuentro y de tratar de producir herramientas de diálogo y de articulación. Y en ese sentido, me lo sé de memoria ya de tanto dar clases, pero voy a citar un texto de una colega argentina que se llama María Inés Mudrovsik, que es epistemóloga, que es del sur, ahora no me acuerdo exactamente de qué universidad es, pero es de los pagos de ustedes allá por el sur, que tiene un trabajo que creo que se llama Apuntes Epistemológicos para la... No sé. Ella aborda, después si quieren les paso, si están interesados, por supuesto, les paso la bibliografía, pero para ahora para no perder tiempo, ella trabaja con el concepto de historia del tiempo presente. Y esto hago hincapié porque, al menos en la Argentina, gran parte de la historiografía, de la historia reciente, está tendiendo a identificarse con una definición distinta, no necesariamente la de Mudrovsik, más bien la de Aróstegui, del presentismo. Aróstegui dice que simplemente habla de que la historia actual, la llamaba Aróstegui en España, es la historia contemporánea a nosotros, la que ocurre ahora. A mí lo que me gusta mucho de la definición de María Inés Mudrovsik es epistemóloga, es que su definición es epistemológica. Yo después puedo agregarle cosas o hacer adaptaciones, pero me parece que realmente es muy contundente y muy productiva. María Inés Mudrovsik dice que la historia del tiempo presente es aquella historia que se aboca
a estudiar pasados capaz de ser rememorados, y acá entra a jugar la memoria, por al menos una de las 5 generaciones, dice Marina Mudrovsky, que comparten un mismo presente vivo. Es decir, que acá no tiene que ver con la cercanía, no tiene que ver con el trauma, no tiene que ver con el terrorismo de Estado, o sea, puede tener que ver si uno lo aplica, pero en abstracto o en su definición epistemológica, introduce 2 elementos que para mí son fundamentales y muy productivos. Uno es el solapamiento generacional. No importa cuán lejos, el tema es que haya por lo menos 3 personas vivas de distintas generaciones capaz de recordar ese evento. A mí eso me parece muy, muy productivo. Y por otro lado, esto que había mencionado antes, que es aquel pasado capaz de ser rememorado. Entonces, no solamente entra la coetaneidad, que es uno de los factores que ella brinda importantes en su conceptualización, la coetaneidad del historiador con respecto a su fuente de estudio, sino que también tiene que ver con la capacidad de rememorar. Y digo esto, alguien levantó la mano y anotamos las preguntas, pero digo esto porque la historia oral es una disciplina que tiene que ganarse también su propia legitimidad, porque no necesariamente es historia reciente en el sentido que estamos diciendo, porque tal vez si hay generaciones que recuerdan un mismo acontecimiento, no quiere decir que lo recuerdan de primera mano, quiere decir que o lo recuerdan de primera mano o recibieron una transmisión directa por parte de quienes lo vivieron, ¿no es cierto? Porque no todos vivimos 200 años. Profe, disculpe. Entonces, en la definición, ahora voy cerrando. Sí, Vale, sí, le queda un minuto, pero perfecto. Bueno, en esta definición me parece que es muy interesante para aportar en el inicio de este hermoso proyecto que están llevando a cabo. Yo después se me queda algo que vos decías en la presentación de lo inmaterial o lo intangible, es algo que a mí me encanta, porque la memoria es intangible, pero es tangible, pero digo, hay algo ahí de tu planteo que me parecía muy, muy, muy productivo y muy hermoso también. Y no, lo último que quiero decir en este sentido es que desde mi punto de vista, la historia oral de alguna manera tiene que hacerse en contra de la historia, llámese reciente, del tiempo presente o llámese como se llame, porque la historia es una disciplina muy celosa de sí misma y muy poco dispuesta a pensar que en verdad la historia es una manera de mencionar lo que antropológicamente diríamos que es el modo de vivir en sociedad o en comunidad, y es de todos, y nos pertenece a todos, y lo que hacemos cada uno, lo que aportamos, lo que sufrimos cada uno, lo que rememoramos cada uno, vale para mí de un modo tal vez distinto a como desde cierta historiografía la historia tiende a pararse por arriba del mundo y a reducir al resto o a otorgar la historia el sentido que cree que tiene. La historia oral, lo lindo y lo interesante que tiene, pero en este sentido contrapelo, vos lo que se tiene que defender es que produce unos sentidos que no son estrictamente los que aparecen en la historiografía, en las narrativas historiográficas, de historia con mayúsculas. Las temporalidades son distintas, las cronologías son distintas, muchas veces los modos de experimentar son distintos a cómo se cree, después puedo brindar ejemplos si tengo tiempo al respecto. Pero bueno, nada, espero que estos aportes sirvan para el proyecto que están llevando adelante. profesora Florencia Levin, muchísimas gracias por su intervención, gracias por acompañarnos en esta jornada, pese a los problemas técnicos que ya nos adelantaba antes de que comencemos de esto, se agradece mucho su participación, así que esperemos, ¿cierto?, generar interrogantes, cuestionamientos, comentarios al final de las 3 exposiciones que tenemos para el día de hoy, y asimismo, ¿cierto?, agradezco nuevamente a quienes están conectados, y reitero que vamos a efectuar las 3 ponencias con los 3 académicos desde Argentina y México, y al final realizaremos un espacio abierto para que todos, digamos, pudiésemos interactuar
con comentarios, preguntas, aportes, etcétera, al marco de estas tres ponencias. Profesora Florencia Levin, muchísimas gracias por su apoyo de siempre y aquí estamos, digamos, para seguir trabajando y construyendo estos futuros diálogos australes. Buenísimo. La invitamos a que nos siga acompañando con el panel. Claro. Bueno, a continuación, sin más, agradecer la participación y la presencia de hoy del magíster Miguel Galante, quien también nos acompaña desde nuestro hermano país de Argentina. Comentarles que el profesor Miguel Galante hoy nos hablará sobre su ponencia titulada Política y Memorias sobre los años 70 y la última dictadura en Argentina. Damos ahora la bienvenida al magíster Miguel Galante, quien nos acompaña desde su país natal. Comentarles, antes que el profesor comience, que el profesor Galante es una figura clave en la investigación de la historia reciente argentina. Él es profesor en Historia y magíster en Política de Migraciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, donde además ejerce la docencia en la carrera de Historia y Ciencia Política. También es investigador en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Galante cuenta con una vasta experiencia en temas de historia oral, la Shoah y el genocidio. Hoy nos presenta su ponencia titulada, como ya le adelantaba, Política y Memoria sobre los años 70 y la última dictadura en Argentina. Recibamos muy afectuosamente al profesor Galante, quien nos ha acompañado desde un momento inicial, cuando comenzamos a cimentar este futuro proyecto de archivo de historia oral acá en Punta Arenas, Diálogos Australes. Profesor Galante, adelante, el espacio es suyo. Bueno, gracias Gastón. Hola a todos y todas. Bueno, desde ya un gusto volver a participar en un encuentro vía web, vía remota con ustedes. Qué lindo sería personalmente. Y un gusto compartir esto con las colegas que hoy compartimos este webinar, un vocabulario nuevo para mí. Este, em, un poco tentado de hablar de historia oral después de lo último que dijo Florencia, pero por ahí hablamos al final. Este, yo pensé, en función de lo que tú propusiste como título, reflexionar un poco o hacer un recorrido, pero no por el hecho de recorrer o recordar etapas en las cuestiones de política y memoria sobre los años 70 y la última dictadura, puse yo en Argentina, un poco redundante, los años 70 son la última dictadura también. Son la violencia política, como se le suele decir, término que no me gusta demasiado, ¿no? Como si la violencia política no existiera en otros periodos y de otras formas. Pero, pero bueno, sobre esos conflictivos años 70 digamos, ¿no? Eh, por el hecho de resaltar la importancia de la política en las cuestiones de memoria, de las luchas políticas, de las coyunturas políticas y, perdón si parece redundante, de las políticas de memoria. ¿Mm? Eh, sin ser, sin pretender abundar, queda claro una distinción entre historia y memoria, ¿no? No tomo algunas de las definiciones que en su momento sintetizó en Sotraverso en una conferencia en la Universidad de La Plata, en donde dijo que definía la memoria como conjunto de recuerdos que pueden ser individuales o recuerdos grupales, la memoria de clase, por ejemplo, ejemplificó, que van afirmándose como representaciones colectivas del pasado elaboradas en sociedad. En cambio, la historia es un discurso crítico sobre el pasado, un trabajo de reconstrucción de acuerdo a reglas propias de la disciplina, ¿no?
Un trabajo de reconstrucción y de interpretación del pasado que procura la creación de un relato. Relatos, ambos son relatos, ¿no? Y necesariamente hay un diálogo entre historia y memoria. Eh, Existen demandas sociales a la producción del conocimiento histórico, a la producción historiográfica, y Traverso en esa conferencia del 2010 decía, la historia contribuye a forjar una representación del pasado en sociedad. Los historiadores tienen un papel particular y contribuyen con su trabajo a forjar esa representación del pasado. Tenemos que saber que trabajan, que trabajamos, decía coloquialmente, en esa relación simbiótica con el trabajo de memoria de la sociedad y esa demanda social de conocimiento. Dicho esto, nosotros nos vamos a concentrar más en la memoria que en la historia, o en la historia de la memoria, a veces se podría decir, y de la memoria pública o memoria hegemónica. ¿M? Un terreno específico eh, eh, de diferentes formas de reminiscencia. Todorov en un clásico trabajo, eh, ¿cómo era que era el título? Los abusos de la memoria. eh, re- Distinguía entre memoria literal y memoria ejemplar. ¿M? Eh, con la idea de que memoria literal supone sacralizar el hecho en su literalidad, si esto fuera posible, ¿no? Los que hacemos historia oral sabemos que esto no es posible, pero el intento de la literalidad, ¿m? Permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo ni a manifestación alguna, dice Todorov. En cambio, la memoria ejemplar sería potencialmente liberadora. El acontecimiento recuperado encuentra su valor como ejemplo para comprender situaciones nuevas. Permite tomar al recuerdo como modelo que reporta una lección, de ahí lo ejemplar, para experiencias del presente. Se trata de utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de injusticias sufridas para luchar con las que hoy se producen, separarse del yo para ir hacia el otro. En este sentido, las memorias ejemplares, las memorias construidas desde el Estado, sobre todo, eh, son un recurso para intervenir sobre el presente, ¿no? Esto que Todorov dice, lecciones, mucho más que lecciones probablemente, acciones también sobre el presente. Se trata obviamente de discursos en disputa, memorias en disputa, y yo voy a distinguir tres momentos desde 1983 para acá, es decir, de la transición a la democracia para aquí, la década alfonsinista, o va, década, los 6 años del gobierno de Alfonsín, los primeros años de la democracia de esta última etapa, la década de los 90, la hegemonía menemista, de algún modo, y lo que surge a partir de el 2003 con el kirchnerismo. Y son tres políticas que tienen sus puentes, digamos, sus relaciones, pero con su distinción también. Eh, Hay, por cierto, frente a la política estatal, una no, varias memorias alternativas, pero se suele hablar de la memoria que construyeron los organismos de derechos humanos. En realidad hay muchos otros actores que organizan, que construyen memorias alternativas. Este, pero una particularidad de la sociedad argentina fue la fuerza con la que los organismos de derechos humanos mantuvieron una memoria viva, como se dice, alternativa, ¿m? Frente a la del Estado. Y ya podemos adelantar
lo que sucede durante la década kirchnerista es la confluencia de la política estatal con esa memoria que hasta ese momento era alternativa. Eh, Rápidamente uno puede recordar, puede marcar que la dictadura impuso un discurso de lucha contra la subversión y luego de guerra contra la subversión. En realidad, al principio, la dictadura de los años 70, la dictadura del proceso, como se autodenominaron, o como se la denomina habitualmente, no quería hablar de guerras, porque eso implicaba reconocerle legitimidad al enemigo, ¿no? Y derechos. Hay un derecho de guerra, hay un derecho humanitario. Pero bueno, a medida que fueron corriendo los años, se empezó a hablar de guerra contra la subversión y no solo de lucha, o de guerra sucia, de una Argentina atacada por intereses extranjeros. Cuando pienso en la actualidad que se ven comunistas por todas partes y soviéticos por todas partes, bueno, en ese entonces también, como Argentina agredida por esos intereses. Los organismos de derechos humanos opusieron conceptos como violación a los derechos humanos, conceptos como terrorismo de estados y creciendo con el tiempo, denominar delitos de lesa humanidad, hablar de genocidio. La última dictadura, en sus postrimerías, no poder llegar a un acuerdo, como se hizo en Chile, perdón por la intromisión, o en otros países, un acuerdo entre la dictadura saliente y la democracia naciente y los actores políticos de esa democracia, de esa transición democrática, al no llegar a un acuerdo sobre este punto, dictó una conocida autoamnistía a pocos días de la elección de octubre del 83. Eh, y lo que propuso Alfonsini, y lo dijo literalmente, lo dijo públicamente, sin ambages, es proponer la nulidad de esa autoamnistía, de ese decreto ley, como se le ha llamado de autoamnistía. Eh, Ahora, lo curioso es que Alfonsín intentó combinar ambos sentidos que recién expresé muy rudimentariamente, muy groseramente. Digo, el tipo de sentidos construidos por los militares de la dictadura, por sus apologetas y por los organismos de derechos humanos. Es decir, un delicado equilibrio, una búsqueda de un equilibrio que no sé si se consiguió, yo diría que no, que es imposible. La gran justificación es la estabilidad democrática. ¿Mm? Es decir, ¿por qué una política que limite, una política que limite la memoria y sobre todo que limite la justicia sobre los delitos cometidos en la década del 70? De un lado y del otro, ¿mm? En lo que la crítica a la política de Alfonsín denominó la teoría de los dos demonios. Los dos demonios serían necesariamente la extrema izquierda, la violencia revolucionaria, y la violencia de la extrema derecha, en principio por vía de organizaciones policiales o paramilitares, y luego por el terrorismo de Estado. Frente a esa violencia, o debajo de esa violencia, está la sociedad argentina como una víctima inocente, ¿eh? No inocente en el sentido de culpable, de culpabilidad penal, sino de ajena, ¿no? Como si no fueran los actores de esa violencia hijos de esa sociedad. La metodología represiva fue justificada, esa guerra sucia, como respuesta a una violencia terrorista precedente. Es decir, hay una causa y hay un efecto. Y si fue sucia, fue porque lo plantearon las organizaciones terroristas, como decía
o subversivas, como decía el discurso de aquella dictadura, eh, una violencia estatal irregular es respuesta a una guerra irregular que plantearon las organizaciones revolucionarias. Que las mayores responsabilidades de estas violencias estaban en las máximas direcciones de ambos bandos. Esto también es un elemento clave de la teoría de los dos demonios. Por un lado, los comandantes de las Fuerzas Armadas, por otro lado, las cúpulas de las organizaciones político-militares. Y si esa era la gran responsabilidad, era comprensible y hasta es culpable el rol jugado por cuadros medios y bajos de ambos bandos. Obediencia debida, se decía de los militares, juventud idealista, malamente manipulada por sus jefes, se decía respecto de los jóvenes que integraron las organizaciones político-militares. Eh, y en todo esto un tinte de irracionalidad. ¿Mm? Mucha metáfora relativa al infierno, mucha metáfora referida a lo macabro, a lo demoníaco. Esto estuvo presente en dos pilares de la política pública de memoria del alfonsinismo. Uno, el decreto 157 de 1983, que manda juzgar a las cúpulas guerrilleras. ¿Mm? Y ahí todos estos elementos, no voy a detenerme a describirlos puntualmente, todos estos elementos están en los considerando de ese decreto, que precede necesariamente al decreto que manda juzgar a las juntas militares. ¿Mm? Eh, es decir, dos decretos. Uno juzgando a 7 sobrevivientes, uno podría decir, de las cúpulas revolucionarias, de las cúpulas de las organizaciones político-militares, y 9 excomandantes en jefes e integrantes de las juntas militares. 7 y 9, y ahí debía cerrarse la búsqueda de justicia, a riesgo de para no poner en riesgo la estabilidad democrática. ¿Mm? Ahora, esto no es necesariamente lo que sentó el famoso juicio a las juntas militares, que no habló de guerra y sí habló de delitos comprendidos en el Código Penal. ¿Mm? Algunos comprobados, otros no, se estudia, se juzga, se prueba, si es que existen las pruebas, cada delito en sí. ¿Mm? No se habla de lesa humanidad, no es la parte de la legislación argentina. Eh, y en este marco, el relato que se da en los juicios es de despolitizar a los desaparecidos. Alguna vez la socióloga Inés Izaguirre habló de la expropiación de una identidad, ¿m? La identidad política de los desaparecidos. Esto durante mucho tiempo eh, em, durante mucho tiempo fue estrategia de los familiares que organizaron los nuevos organismos de derechos humanos, justamente para evitar que se escarbe, por decirlo así, en la demonización de su familiar desaparecido. Eh, pero esto no resultó así, se ampliaron los juicios, el Poder Judicial fue bastante autónomo, y si Videla no torturó, no mató con sus propias manos a ninguno de las víctimas, había que determinar responsabilidades menores en responsabilidades efectivas en los cuadros medios o bajos de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad. No voy a profundizar en esto, pero se sabe que hubo intentos del gobierno de Alfonsín en el medio de revueltas militares que así lo reclamaban, de un grupo llamado Cara Pintada, un grupo de cuadros medios justamente,
pero con gran apoyo generalizado en las Fuerzas Armadas, este, de limitar estos procesamientos, estos juicios. ¿Mm? Eh, Alfonsín seguía sosteniendo lo que sostuvo desde toda su campaña electoral: tres niveles de responsabilidad. Uno, el que da la orden de ejecutar delitos aberrantes; otro, o órdenes ilegales, procedimientos ilegales; otro, el que la cumple y este debía ser exculpado; y otro, el que se excede. El gran problema es dónde está el exceso y dónde no. ¿Mm? Es decir, cuando la ley de obediencia debida se aprueba en el año 87, en medio de las revueltas de los llamados carapintadas, este, em, la salvedad de delitos aberrantes generó una continuidad de los juicios. Bueno, esto intenta solucionarse en la década siguiente bajo el gobierno de Menem, ¿no? O sea, donde se impone una política de pacificación y de reconciliación nacional. ¿Mm? Nuevo discurso. ¿Mm? Nuevo intento de tapar algunas memorias, minimizar, ocultar o directamente de imponer una política de reconciliación, un mirar para adelante. ¿Mm? Esto se prolongó incluso más allá de matices hasta el año 2003, ¿no? este, Más allá del gobierno de la Alianza, que tuvo sus contradicciones al respecto, entre un ala progresista y un ala conservadora, integraba esa alianza que gobernó durante 2 años, antes de la crisis de 2000 que se lleva puesto el gobierno de la Rúa. Viene la transición del presidente Dualde y en el 2003 se elige a Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Y ahí empieza otra etapa. Pero volviendo a la característica de Carlos Menem, de la década menemista o de la década del 90 en general, la gran herramienta, deben conocerlo muchos o todos, de los aquí presentes, son los indultos. ¿M? Indultos a todo el mundo, para decirlo mal y pronto, ¿no? Es decir, procesados, imputados, es decir, desde el punto de vista legal, todavía eran inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Pero la idea era cerrar el debate. ¿M? También. Entonces, los decretos alcanzan alrededor de 1.200 personas, de un bando y del otro, del ala represiva y del ala revolucionaria. No solo a los jefes militares, no solo a los jefes de las organizaciones político-militares, de las organizaciones revolucionarias, también a muchos militantes. ¿Mm? Esta es una manera de ratificar la teoría de los dos demonios, pero ya como clausurándola, clausurando el debate, mirar hacia adelante. Eh, en esa equiparación, parece como consagrada, además con el tema jurídico de cosa juzgada, la justicia debía terminarse. ¿Mm? Y es muy ilustrativo del tipo de discurso el que aparece en la autocrítica del jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, bien, el general Balsa. ¿M? Eh, que le llaman en un artículo que escribió en el 2000, en realidad primero la hizo formalmente y la hizo en 1995 por medios televisivos hegemónicos. Habló que hubo un inadmisible terrorismo de Estado, pero que las Fuerzas Armadas tuvieron que salir a enfrentar el mesianismo ideológico y la criminal violencia de entonces. Dice, no hubo guerra. ¿M? Debió haberse resuelto esto de acuerdo con la Constitución y las leyes. ¿M? ¿Por qué la propia dictadura decía que no hubo guerra? Porque aún en la guerra rige el derecho humanitario. Indultos mediantes, o sea, sin riesgo aparente de que esto tuviera consecuencias penales. Lo de Balsa fue
mirar hacia adelante, reconciliación, pacificación, clausura. ¿Mm? Desde el Estado, desde medios hegemónicos, desde la alianza social que sostiene eso. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos kirchneristas? Se procede a la anulación y lo convalida el Poder Legislativo, lo convalida la Corte Suprema, la anulación de los indultos y las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín. Un minuto más y termino, un par de minutos más y termino, Gastón. Eh, Se reabren juicios. ¿Mm? Eh, en cuanto a números, casi 1.200 personas fueron condenadas, desde el 2006, en que se reabrieron los juicios. También hubo unos 200 absueltos. ¿Mm? Eh, y aquí un nuevo documento es ilustrativo también de la memoria estatal, de la memoria pública. Y es el prólogo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le agrega al famoso libro Nunca Más de la CONADEP. ¿Mm? Por cierto, me salté antes que el prólogo de la CONADEP también sostenía la teoría de los dos demonios, recién reseñada brevemente. Y ahí decía, se reivindicaba las inclaudicables exigencias de verdad y justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas 3 décadas. Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas, estoy citando, como demandas centrales de vastos sectores sociales, como lo afirmaban las madres de Plaza de Mayo, ya bajo la dictadura militar cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional. El silencio no será una respuesta, ni el tiempo cerrará las heridas, decían las madres. Es decir, sigo citando, dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción de futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juegos de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la nación y del Estado. ¿Mm? Y entonces describe los objetivos de la Junta Militar, de la última dictadura, eh, básicamente en términos de imponer un sistema económico de tipo neoliberal, conquistar, arrasar conquistas sociales, arrasar la resistencia popular, instaurar una pedagogía del terror. ¿Mm? Y asume el famoso, el polémico, o el discutido, más que polémico, número de 30.000 desaparecidos en el texto de ese segundo prólogo al Nunca Más. Es decir, hay una clara confluencia entre el discurso alternativo y un gobierno, un Estado en esa etapa, que asume el discurso. ¿Mm? Y relacionado de los organismos de derechos humanos, de quienes reclamaban memoria, verdad y justicia. Eh, para decirlo de otro modo, ahora sí, las madres, las abuelas, los hermanos, los hijos que asistían a los juicios que se reabrían en el 2006, del 2006 para acá, siguen los juicios sobre las diferentes responsabilidades. Reitero, alrededor de 1.200 personas fueron condenadas. Pueden decir, sí, mi hija montonera, mi hijo militante del PRT, mi hijo militante de tal organización, y en la justicia hay un lugar para que quien recuerda a su hermano, a su compañero desaparecido, o a su madre, a quien fuera, de sus familiares, cuente con orgullo la militancia política y social de los desaparecidos. O sea, que no queden meramente en el lugar de víctimas. Hay mucho para decir al respecto, desde el gobierno de Macri en adelante y ahora cada vez con más crudeza, ingresamos a una relativización de todo esto, a un contraataque,
respecto de esta postura como memoria pública, avanzando directamente hacia posturas negacionistas. ¿Mm? Esto es lo que hoy se está viviendo en la Argentina con este gobierno de ultraderecha. Bueno, me excedí un poquito, pero bueno. Profesor Galante, muchísimas gracias por su exposición, su presentación. Le agradezco mucho el tiempo, digamos, que ha tomado para estar acá junto a nosotros. Bueno, nuevamente agradezco a quienes se han ido conectando en el último transcurso de la actividad. Comentarles que el conversatorio ha partido con dos ponencias desde Argentina. Nos acompañó la doctora Florencia Levín y el magíster Miguel Galante, donde hemos tenido aproximaciones, por así decirlo, teórico-prácticas respecto a lo que podemos entender por historia reciente, ¿ya? La profesora Florencia Levín, ¿cierto?, hizo una aproximación más bien general, conceptual, de qué es lo que podemos entender por historia reciente, ¿ya? Y todas estas otras nomenclaturas que también han ido emergiendo desde los distintos trabajos historiográficos. Y ahora el profesor Miguel Galante lo ha puesto, por así decirlo, en la práctica con el caso, digamos, argentino, especialmente a raíz de la última dictadura en dicho país. Y ahora tenemos también la fortuna de trasladarnos virtualmente a México, ¿ya? Antes que todo, yo quiero saludar, también está conectada la profesora Lourdes Roca. Lourdes Roca nos acompaña desde el Instituto Mora de México, quien de paso comentarles que también es parte del comité académico del proyecto de la Voz Australes, así que, profesora Lourdes Roca, un fuerte abrazo desde acá de Punta Arenas. ¿Ya? Y también agradecer la participación y presencia de dos colegas mías, trabajadoras sociales de acá de Punta Arenas, Ingrid Melipillán y Dilma Catepillán. Ambas son trabajadores sociales, ellas son parte de la directiva del Colegio Provincial de Trabajadores y Trabajadores Sociales de Magallanes. Así que, colegas, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Pasando a la última presentación del día de hoy, tenemos el agrado, como ya decía, que nos acompaña desde México la doctora Margarita Pérez Caballero. Ella nos hablará sobre su ponencia titulada Historia reciente y memoria, vínculo desde la investigación educativa. Comentarles que la doctora Pérez Caballero, ella es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el prestigioso Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTD. CIMBESTAP, perdón, CIMBESTAP. ¿Ya? Su trabajo es de una excelencia reconocida, habiendo recibido el premio a la mejor tesis doctoral en 2020 por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Su línea de investigación conecta directamente con nuestro seminario, abordando la historia de la educación, la memoria y el desarrollo del pensamiento histórico. Hoy nos presenta, como ya decía hace un momento, la ponencia titulada Historia reciente y memoria, vínculo desde la investigación educativa. Doctora Margarita Pérez Caballero, un más que grato placer estar junto a usted el día de hoy y el espacio a continuación es suyo. Muchas gracias, muy amable. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien, profesora? Ok, muchas gracias. No sé si pueda compartir una presentación. Sí, a ver si usted puede compartirla por su... Está habilitada para compartir, si no me equivoco. Ok. Mm, eh, Parece que necesitan darme un permiso para poder compartir, porque Sí, ahorita solo el anfitrión puede compartir. a ver, deme un segundo, profesora. Sí, a ver, inténtelo. Ajá. Mm, Ay, hija, ¿me ayudas? Bueno, ¿alguien me ayuda? Mm, ¿Pudo?
Creo que no puedo. Bueno, voy a dar la presentación así sin compartir pantalla y bueno, Sí, a empiezo. ver. Ya. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a Diálogos Australes la invitación para participar en este webinar y a los asistentes por su presencia. En esta ocasión hablaré de los vínculos que ha formado la investigación educativa con la historia reciente y la memoria. Bueno, había pensado compartir algunas imágenes de textos escritos al respecto, pero me parece que no quiere compartir. Voy a hacer un último intento. Por favor, a ver. Bueno, parece Perfecto, que ahí sí. está. Sí, súper. Ok, bueno, para avanzarlo. No. Ok, entonces ahora sí voy a compartir algunas imágenes. Aquí en el primer momento tenemos pues del clásico libro La memoria, la historia y el olvido de Paul Ricoeur. Bueno, inicio mencionando que la investigación educativa es una rama científica polifacética que indaga sobre la realidad educativa desde múltiples perspectivas disciplinarias. Una de estas perspectivas es la historia de la educación, la cual, si bien tradicionalmente aborda acontecimientos considerados concluidos por los cánones tradicionales de la historiografía, en las últimas décadas ha contribuido con estudios que caen en el ámbito de la historia reciente, es decir, más o menos de la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Las contribuciones están basadas en estudios empíricos de alto rigor metodológico y en diálogo permanente con enfoques teóricos diversos, tan diversos como los términos empleados para referirse a un modelo historiográfico cuya temporalidad está íntimamente relacionada con la transmisión intergeneracional de los acontecimientos y la cotaneidad de su escritura. Historia del tiempo presente o del presente, historia reciente o de nuestro tiempo, historia del mundo actual o historia próxima o inmediata, son algunas de las formas empleadas para catalogar este tipo de investigaciones. Las motivaciones para la adopción de una u otra denominación están sujetas a las conceptualizaciones específicas de cada corriente historiográfica o educativa. Por ejemplo, el término historia del tiempo presente emerge en 1979 cuando se funda en Francia el Instituto de Historia del Tiempo Presente. No obstante, este enfoque se ha considerado una visión europeísta de la realidad que ha cambiado su denominación al transcurrir del tiempo, pasando por el de historia inmediata a raíz de una publicación dirigida por Jacques Legoff en 1978 y el de historia vivida propuesto por Julio Aróstegui en 1989.
En otros casos, su empleo está asociado al estudio de problemáticas específicas, como es el caso del Cono Sur en el contexto latinoamericano, donde se emplea mayormente la expresión historia del pasado reciente o historia reciente para abordar el periodo de las dictaduras militares de las décadas de 1960 y 1970. Por su parte, historia coetánea es un término poco difundido debido a que no existe en todas las lenguas. Dar cuenta de este debate fue parte de lo expuesto por Eugenia Alier del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el coloquio Pensar la historia del tiempo presente, llevado a cabo en 2016 en la Universidad Iberoamericana. Alier hizo énfasis en que la memoria es la matriz y objeto de esta historia y su irrupción se ve reflejada en los movimientos estudiantiles de la década de los 60. Asimismo, Daniel Ovalle de la Universidad de Chile planteó que la cercanía a tales acontecimientos ubica a la memoria como uno de los conceptos vectores de la historia reciente. Al respecto, cabe señalar que los estudios de memoria hacen referente a diferentes percepciones sobre un mismo acontecimiento y, por ende, a la coexistencia de diferentes pasados presentes en pugna por la verdad, por lo que es pertinente abordar la memoria desde dos planos, el individual y el colectivo. Comprender y explicar ambos planos permite identificar acciones no detectadas por la memoria individual y sí por la colectiva. Esto llevaría, según Margarita Olvera de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, a observar a la memoria como construcción de primer grado y a la historia como construcción de segundo grado, por lo que en los estudios de memoria cobra importancia la percepción que se forma en los sujetos sobre los acontecimientos de su cotidianidad o la de las generaciones que les preceden. La investigación educativa ha abrevado de la discusión teórica tanto de historia reciente como de memoria, sobre todo desde las ramas de la historia de la educación, enseñanza de la historia y sociología de la educación, por lo que conviene adentrarnos en los vínculos y temáticas que se abordan de estas disciplinas. En primer lugar, cabe señalar que el investigador educativo del pasado reciente no rescata memorias que den cuenta del acontecimiento, sino que construye el acontecimiento activando los recuerdos y relacionándolos en una narración coherente. De esta manera, la fase activa del recuerdo, impulsada por el investigador, permite tomar distancia de las prácticas y enfoques de la historia oral, ya que hace posible arrancar de la dispersión las impresiones sensibles, para que ellos mismos y también otros conozcamos cómo se ha conformado el acontecimiento y de qué manera ha reformado o modificado la práctica educativa. Esto quiere decir que ambas disciplinas, historia oral e historia reciente, realizan estudios de memoria desde diferentes perspectivas. La primera para dar cuenta de los acontecimientos y la segunda para construirlos. Por lo que para la investigación educativa, el enfoque metodológico es el que hace la diferencia entre una y otra, formando un vínculo donde los estudios de memoria resultan fortalecidos teórica y metodológicamente. Por otra parte, la memoria colectiva desde su acepción historiográfica está directamente relacionada con el estudio del pasado reciente. Ambos preceptos generalmente se ligan a catástrofes naturales o procesos violentos como dictaduras militares, represión social y guerrillas. Su principal aporte es rescatar las experiencias humanas relacionadas con estos acontecimientos. Sin embargo, de acuerdo con Franco y Lavín, cito, no existen razones de orden epistemológico o metodológico para que la historia reciente deba quedarse circunscripta a eventos de este tipo. Cierro la cita. En dado caso, cito nuevamente, lo que es justo y verdadero también debe ser interrogado porque estas definiciones son producto de luchas y conflictos particulares, de acuerdo con Dussel y Caruso. Fin de la cita. Desde los albores del siglo XX, en México se han realizado interesantes rescates de evidencia empírica, entrevistas a profundidad a actores clave y búsqueda de testimonios de la historia vivida en el pasado reciente.
Y aunque en estas investigaciones siguen siendo dominantes los temas en contextos de violencia, investigadores adscritos a instituciones de reconocido prestigio, como el Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras, así como investigadores independientes, han realizado sendos trabajos fuera de estos contextos. Ejemplos de investigación educativa fuera de los contextos de violencia son los realizados con miras al rescate de las memorias docentes, entre los que se pueden mencionar Tita, mi vocación fue la educación, experiencias con la memoria y la enseñanza, y Memorias de un proceso en la historia del tiempo presente, equipos docentes de México, 1960-1980. El propósito de estos trabajos el propósito de estos trabajos es saber quiénes son los profesores y cómo llevan a cabo su labor educativa, cómo permea su práctica docente la memoria colectiva de la comunidad o de qué manera construyen su identidad dentro y fuera del salón de clases, entre otras inquietudes investigativas. Desde aquel coloquio del 2016 a la fecha, ha habido múltiples eventos relacionados con el tema que nos compete. Traigo a colación los dos últimos. El 18 Simposio Internacional Multidisciplinario de Estudios sobre la Memoria, Desplazamientos, Nostalgia y Pertenencia, llevado a cabo hace un mes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual coincidió con el primer coloquio Violencias en Educación, Escuelas en Territorios de Conflicto del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. En ambos eventos se presentaron trabajos donde se hace evidente la confluencia multidisciplinar de las investigaciones educativas, esto con la historiografía y la sociología principalmente, por lo que cabe señalar que aun cuando no en todos los casos se haga explícita la alusión al pasado reciente, a la memoria o a la historia oral, las características de estos trabajos apuntan en su mayoría a una temporalidad reciente, a la transmisión intergeneracional de acontecimientos y en muchos casos al acopio de datos mediante testimonios orales, ya sea de archivo o rescatados en el propio centro escolar. En ambos eventos se presentaron investigaciones educativas, de entre las cuales rescato una para ejemplificar la forma como se problematizan estos trabajos. Tejiendo recuerdos, cultivando sentidos. Bueno, el título del trabajo es Tejiendo recuerdos, cultivando sentidos. La memoria como travesía en la formación docente. Esta ponencia fue presentada por André Luis de Abreu Oliveira de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El trabajo examina los recuerdos y las experiencias pasadas, tanto personales como históricas, centrándose en el papel de la memoria y su influencia en la conformación de la identidad y en las prácticas educativas de los futuros docentes. La investigación también explora la intersección entre la memoria personal y colectiva en la práctica educativa a través de narrativas docentes o históricas de vida. Los resultados sugieren que los recuerdos y las experiencias vividas inciden en la formación del profesorado como herramienta pedagógica y eje transversal en su desarrollo profesional, influyendo en el desarrollo de la identidad y la práctica profesional de los educadores. Finalmente, después de esta brevísima exposición sobre los vínculos teórico-metodológicos de la investigación educativa con el pasado reciente y la memoria, considero conveniente compartir al menos dos dudas que quedaron en el tintero. ¿Cuáles serían las diferencias epistemológicas, si es que las hubiera, entre las investigaciones del pasado reciente y los estudios de memoria? Y una segunda, ¿cuáles son los alcances del vínculo desarrollado entre el pasado reciente, la memoria y la investigación educativa? Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias, profesora Margarita Pérez Caballero, desde México. No, Y, no hay de qué, al contrario. Nuevamente, gracias por la invitación. bueno, agradecemos a todos los ponencistas del día de hoy, a la profesora Florencia Levín, al profesor Miguel Galante y a la profesora Margarita Pérez Caballero. Y bueno, agradecer las ponencias de cada uno de ustedes y yo dejo la palabra abierta, digamos, quienes nos acompañan,
si tienen alguna consulta, pregunta, comentario, aporte que pudiesen otorgarnos eh, ante este conversatorio. Pueden hacerlo vía voz o dejando su pregunta acá en el chat de Zoom. Hola, ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿se ¿Cómo escucha? estás? Bien, bien, ¿y tú? Dale. Gracias. Bueno, felicitaciones a todos y a todas, y muchas gracias a ti también, Gastón, por organizar esta instancia. Em, Tengo algunas preguntas. La primera quizá es transversal a todos y a todas, y ya que estamos hablando de cómo pensamos la, la historia actualmente, ya que hablábamos de esta historia contemporánea. em, ¿Cómo la pensamos cuando el archivo se está generando al mismo tiempo que el acontecimiento? Estamos hablando de que se habla de un distanciamiento del historiador, pero actualmente en el suceso se registra de inmediato, y la memoria aún no tiene el tiempo para realizar la reflexión. Entonces creo que es un desafío bastante grande, y creo que es una pregunta que es para todos y todas, y más individualmente a Florencia, cuando hablaba de este mismo distanciamiento, eh, y de lo metodológico de la historia. Pienso en que en este distanciamiento temporal, y también metodológico, muchas veces genera también un desgaste emocional y existencial del proceso. Entonces quisiera saber si este distanciamiento es requisito para una rigurosidad, o si podemos escribir el pasado sin despojarlo de la humanidad. Em, para Miguel, eh, ya que casi finalizando citó, voy a parafrasear porque no recuerdo, pero hablaba de que era inaceptable justificar el terrorismo de Estado, pero también partió citando a Traverso, y Traverso justamente habla de una apertura a todas las voces para la construcción de un relato. Habla en contra de de las políticas contra el negacionismo para evitar la victimización, pero me hace mucho ruido y quisiera saber su opinión, porque también en este sentido actualmente vemos un auge del fascismo y de discursos negacionistas. Entonces, a veces pienso de que esta apertura a distintos discursos, más que evitar victimización, le dan pie justamente a estas justificaciones del terrorismo de Estado. Y creo que esa también se podría extender para Margarita, ya que estamos en contextos pedagógicos. Yo soy profesor de historia y veo cómo en adolescentes, de los 12 a los 16 años, han adoptado muchos de estos discursos fascistas y negacionistas. Entonces también cómo podemos tomar esta historicidad oficial que se entrega, que muchas veces no hay múltiples voces. eh, Somos nosotros los pedagogos quienes debemos justamente restringir esta polifonía de voces, justamente para evitar este auge de discursos fascistas y negacionistas. Creo que esas serían las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus preguntas y bueno, podemos ir respondiendo a medida que van saliendo estas consultas, así que dejo la palabra, digamos, a quien quiera comenzar con su intervención. ¿Quieres empiezo? Bueno, ya en el orden que presentaron. Me parecieron muy interesantes las preguntas. Había una general que ahora volvemos, pero la específica que me hiciste sobre el distanciamiento temporal, si yo no te entendí mal, vos me estás preguntando si el distanciamiento temporal para mí es un requisito de objetividad o para alguien es un requisito de objetividad. ¿Esa era la pregunta? No, es que tenemos el distanciamiento temporal y también el metodológico, cuando separamos ahí la historia de la memoria.
Entonces siento que por el lado temporal tenemos este desafío de que el archivo se produce de inmediato y por el lado metodológico de que se pierde un poco la humanidad de la memoria. Bueno, es como, da para hablar mucho porque esto último que vos decís también, yo creo que es muy difícil generalizar y que es importante ver en cada caso cómo se trabajan estos vínculos metodológicos con el objeto de estudio, porque la distancia temporal también aparece como un elemento metodológico que está o que no está, digamos, ¿no? En el caso de la historia reciente, generalmente la distancia temporal no está. Por eso hablamos de historia del tiempo presente, de historia reciente, incluimos el concepto de coetaneidad entre objeto y sujeto de estudio que propone María Inés Mudrovsky. Ahora, yo si querés te doy una respuesta desde mi punto de vista. El requisito de la distancia temporal es un requisito decimonónico y que quedó como en el ADN en la matrix de lo que se concibe por historia. Por eso el surgimiento de todas estas disciplinas a partir de la segunda mitad del siglo XX fue rupturista en este sentido, porque fue en contra de los preceptos metodológicos de la distancia temporal. Esto viene desde los historicistas alemanes, von Humboldt, que a mí me encanta, realmente me parece que es tan extraño ir a leer a los historiadores del historicismo alemán, al principio no se entiende nada, pero es realmente muy interesante. Él evocaba una metáfora de que para poder advertir cuáles son las articulaciones invisibles de los acontecimientos, porque él venía de un pensamiento eh, hegeliano, ¿no? Del espíritu que se manifiesta, del espíritu universal. Él decía, ¿cómo hacemos para observar cómo se van concatenando estas articulaciones invisibles que hacen al acontecimiento? Y ponía la imagen, que a mí me parece hermosa, como de estar observando una nube. Vieron que uno observa una nube y de pronto la nube tiene forma de perro, tiene forma de, qué sé yo, de flecha. Entonces él decía que me parecía muy linda la metáfora visual de que el tema de la distancia, desde el punto de vista de Humboldt en el siglo XIX alemán, no tiene que ver con una cantidad concreta de años, sino con la posibilidad de observar cómo se van concatenando las articulaciones internas de los acontecimientos tal como eran pensados en el siglo XIX. A mí, como soy una trabajadora de la historia reciente, el distanciamiento temporal no, es decir, no puedo hacer nada más con distanciamiento temporal o con el problema de la falta de distanciamiento temporal, que para mí en realidad no es temporal, es experiencial, porque uno podría estar trabajando algún acontecimiento de historia reciente de China y yo no sería muy distinto para mí que trabajarlo, no sé, de los antiguos sumerios. Mentira, estoy exagerando para poner mi argumento, digamos, ¿no? Pero el tema de la falta de distanciamiento temporal, yo lo resuelvo en términos metodológicos. Acá es donde se articulan tus dos inquietudes. Y lo resuelvo en términos metodológicos, asumiendo, y en esto diciendo, tal vez contraverso incluso, y con mis colegas presentes, en el sentido de que al menos en el caso de las historias que trabajamos vinculadas a los años 70, por decirlo ampliamente, que por cuestiones generacionales nos atraviesan a los investigadores e investigadoras también, yo juego a convertirme también en objeto de estudio, no yo misma, sino las palabras que la historiografía o yo como historiadora uso, ¿no? Entonces trato de ver en el marco de las palabras cómo hay en verdad una contaminación entre lo que llamamos historia y lo que llamamos memoria. Por eso el requisito de la distancia temporal que no existe, para mí, tiene que ver, esto es lo que yo le agregaría, o sea, María Inés Mudrovsky nos brinda una definición muy potente y universal. Y en el caso de la historia reciente argentina,
yo creo que el problema de la coetaneidad es más complejo, no es solamente coetaneidad, sino solapamiento, superposición. El historiador es también portador de una memoria que lo atraviesa en caso de pasados traumáticos. Entonces, hay que producir un tipo de distanciamiento para poder hacer, como decía el profesor Garante, una narrativa controlada, sistemática, a diferencia de las narrativas de memoria. Pero eso requiere de un trabajo con las propias palabras de la historiografía para producir un distanciamiento que si no, en términos de las palabras, se solapan. Y además es muy interesante, y siguiendo un poco lo que a donde nos llevó la exposición de Galante, es muy interesante ver cómo en todos estos cambios de políticas estatales con respecto al pasado, digamos, estas políticas de memoria y políticas de tiempo, cómo el discurso historiográfico, cómo hay una relación no inmediata, no directa, pero hay una relación entre las palabras que circulan en el espacio público y que llamamos memoria y las palabras de la historia. Un ejemplo clásico en Argentina es hace pocos años, y a partir de todas las políticas del pasado del kirchnerismo, la palabra dictadura cívico-militar empresarial, dictadura cívico-militar empresarial, bla, 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 empezó a ser parte del vocabulario historiográfico. Incluso yo he leído un trabajo historiográfico que habla de les compañeros desaparecidos. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de esa formulación, simplemente lo digo para mostrar cómo se van mixturando los discursos que llamamos de la historia y los de la memoria. Por lo tanto, creo que para el tipo de trabajo que nosotros hacemos es imprescindible producir algún tipo de diferenciación, no sé si distanciamiento sería la palabra, pero de diferenciación entre el vocabulario erudito y el vocabulario que circula. Eso. Muchas gracias. Profesor Galante, Eh, Interesante lo que planteó Florencia. Adhiero a lo que dijo sobre el estilo decimonónico, positivista, digamos, respecto del distanciamiento temporal, digamos, ¿no? Y creo que es correcto, correcto no es la palabra, coincido, con esto de diferenciación entre el quehacer historiográfico y la práctica de memoria, ¿no? Eh, por supuesto que hay puentes, hay, hay, hay cruces, ¿no? Eh, Creo que usó la palabra contaminación, Florencia. No, no, Puede ser. quiero hablar de cruces. Este, em, Bueno, pero es un- irónico decir contaminación precisamente porque los historiadores se pretenden a sí mismos objetivos y no se dan cuenta muchas veces, y no se abocan a entonces, este trabajo de entonces diferenciación. coincidimos en prácticamente todo, Florencia. Qué bueno, qué bueno. Sí, dicho irónicamente, este, sigo seguro, yo no estoy a favor de la supuesta objetividad. Lo que hay es disciplina, lo que hay es seriedad en el trabajo de historiador, hay métodos, hay elementos de prueba, elementos de inducción que se blanquean, de cómo se construyen afirmaciones, de cómo se construyen conceptos, cosa que la memoria no tiene, esa exigencia, digamos. No hay reglas disciplinares para el ejercicio de memoria. Por supuesto, no es arbitrario o no es casual, quiero decir, no es azaroso los temas que uno elige para trabajar, digamos, ¿no? Sí, uno está comprometido. O sea, cuando hablábamos del periodo menemista, digamos, de las políticas de reconciliación, me faltó decir, desde otro lado, decimos impunidad, no decimos reconciliación.
¿no? Y ahí me pongo, digamos, ¿no? En ese lugar y lo blanqueo. Eso no me quita seriedad a la hora de historiar las políticas de memoria de determinado gobierno. Yo participé de marchas de derechos humanos, he trabajado sobre madres de Plaza de Mayo, las he entrevistado, las he querido, he establecido relaciones personales con alguna de ellas. Digo, seguro que estoy contaminado, pero en buena hora. Digo, es decir, pero a la hora de escribir yo me tengo que correr de ese lugar, ¿no? Del abrazo, de la compañía, de la militancia, de lo que fuera. Este, em, incluso yo recientemente he publicado un trabajo sobre una entrevista a un trabajador de Ford que fue desaparecido, un líder de la Comisión de Memoria de los Trabajadores de Ford, de los ex trabajadores de Ford, que fueron 24 sometidos a- a desaparición, pero no los mataron. Por diferentes motivos no los mataron. Y quien me da la entrevista me conoce por haber acompañado los juicios, por haber estado presente en los juicios, por integrar una comisión de memoria local, es decir, en mi rol militante. Este, y me cuenta cosas que no le cuenta a otros. ¿Por qué? Porque confío en mí. O sea, yo pertenecía al PRT, no era al PRT, era a, la, a las Fuerzas Armadas Peronistas, a la FAP. Este, no lo sabían mis compañeros, no lo declaró en un juicio, no lo declara en entrevistas públicas. ¿Cómo es que confía en mí? ¿Por qué me dice eso? Y me da a entender que él estuvo más tiempo preso, porque después los legalizaron a todos, porque la inteligencia policial y militar sabía de eso, ¿sí? Y recibió tratamiento especial. Eh, digamos, es imposible no hacer historia desde algún lugar, ¿sí? Lo bueno es poder blanquearlo, poder decirlo, poder justificar una afirmación u otra de acuerdo a las reglas de la disciplina. Y por supuesto, si yo hablo de negacionismo, estoy tomando partido, digamos, ¿no? Este, eh, esa supuesta neutralidad no existe un distanciamiento metodológico, digamos. Y respecto de la inmediatez que destacaba quien preguntó recién, Pablo era, creo, Pablo. este, ¿eh? Pablo fue quien consultó, profesor. Ah, bueno, eh, de la inmediatez de que uno está historiando mientras se está creando el archivo. Bueno, la creación de un archivo obedece a reglas propias, mismas preguntas, cantidades de entrevistados, la idea de crear un corpus con un cierto número justificable de diferentes maneras, de mismas preguntas sobre mismos hechos, procesos, etc. Eh, eh, pero después viene cualquier otro y va hacia esa entrevista que está archivada. Digamos, no es muy diferente a la inmediatez que tiene una crónica periodística de los años 70, para seguir con esos ejemplos, de Clarín, La Razón, Evita, Evita Capitana o Diario del Mundo o el que fuera, digamos. Es decir, muchas veces damos por sacralizados testimonios escritos, mejor dicho, puestos en la prensa o en el informe de un cónsul a su jefe de la Cancillería. Eh, la inmediatez de quien escribió ese documento es total. Y nosotros vamos a desperdiciar ese ejercicio de quien escribe o quien testimonia con toda su subjetividad, digamos, tendrá su característica propia si yo analizo
un testimonio medieval, si yo analizo una noticia en un diario de los años 70 o si analizo una noticia o algo publicado en un medio de comunicación hoy. Tendrá su especificidad, pero eh, la regla disciplinar me está obligando a tener todas las operaciones de crítica que mejor pueda llevar a cabo, para poder sacar conclusiones, para contextualizar el testimonio, pensar quién habla, pensar para qué ese cónsul escribió eso, para qué ese periodista escribió eso, para qué esta persona me da un testimonio, si es que lo tuve yo, y si no, para qué está ese archivo, digamos, ¿no? Si no voy, si no va al archivo de derechos humanos muy importante que hay en Argentina, como que es privado, no es estatal, que es memoria abierta, organizado justamente desde los organismos de derechos humanos, perdón por la redundancia. Los procedimientos profesionales están siempre. Y después uno es regular profesional, buen profesional, honesto profesional o no. Ah, y lo último sobre el negacionismo. Creo que lo escuché a Alemán, este, Jorge Alemán, no sé si es alemán o alemán, este, decir, habría que pensar si hay que ser tolerantes con los intolerantes. Digamos. Tolerante con los fascistas, tolerante con un nazi, tolerante con un genocida, y no sé. Pero ahí no es una opinión historiográfica, es claramente política. Bueno, muchas gracias, profesor Galante. Y Sara Pérez Caballero, igual usted recibió una consulta, si nos puede ayudar, por favor, Sí, claro a que sí, responder. claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me parece que uno de los retos más importantes que ha tenido tanto la historia reciente como los estudios de memoria es justamente distanciarse de las tradiciones de la historia decimonónica. Una de estas tradiciones es que se debía escribir sobre acontecimientos concluidos y la otra es que debía haber distanciamiento entre el historiador y el acontecimiento. Sobre todo porque el constante flujo de información podría modificar, cambiar el sentido del trabajo historiográfico que se estaba realizando. Me parece que mm, esto se podría soslayar estableciendo una temporalidad. Eh, por ejemplo, en el trabajo que hice, en la tesis de doctorado o en algunos otros trabajos que he realizado sobre acontecimientos que todavía están en proceso, es que yo defino una circunstancia que yo quiero abarcar y esta circunstancia va a ser la que guíe mi investigación, la que guíe mi búsqueda de datos. Pueden salir muchísimos datos más, pero yo solo voy a elegir aquellos que atiendan a lo que yo he establecido como tema de investigación. Entonces, esa es una. Y la otra es que el investigador tiene voz en esta historia. Es decir, ya no se concibe que el investigador sea totalmente objetivo, sino que tiene una percepción sobre el acontecimiento y que en función de ella va a ir estableciendo ciertas pautas, ciertos caminos por los cuales transitar. Y justo porque hay diferentes percepciones, diferentes voces, diferentes verdades, dependiendo del contexto en el que se esté realizando la investigación, es que el investigador debe estar como muy atento a que estas diferentes posturas, datos,
información atienda a lo que él quiere explicar. Es decir, si está estudiando un grupo, quiere investigar sobre ese grupo, en este caso de la historia de la educación, este grupo sería el de los profesores, el de los estudiantes que atienden esos profesores, el de los padres de familia de estos estudiantes, o tal vez el de la institución que guía ese centro escolar. Entonces, tener como mucha claridad para poderle dar coherencia y congruencia al método de acopio de datos y, por supuesto, de análisis. Gracias. Profesora Margarita Pérez Caballero. En honor al tiempo, me hubiese gustado a mí claramente extender mucho más este diálogo final, pero no sé si alguien más tiene algo que comentar, que compartir. Eh, Aprovecho de comentar, la profesora Lourdes Roca, justamente desde el Instituto Mora de México, deja por el chat de Zoom un saludo afectuoso a todos los ponenciistas, ¿cierto? Y muy grato de haberlos escuchado y conocido, digamos, también de su trayectoria, y que ya habrá una nueva oportunidad para seguir, digamos, profundizando en estos temas que sin duda alguna son sumamente relevantes de ir abordando y profundizando. ¿Ya? Cuando partimos hoy la actividad, yo lo decía, creemos firmemente como proyecto de diálogos australes que el pasado reciente no es un tema del pasado, sino es un desafío urgente del presente y por sobre todo, digamos, con miras a un futuro. ¿Ya? Por eso hoy hemos estado junto a la profesora Florencia Levín, el profesor Miguel Galante y la profesora Margarita Pérez Caballero, donde cada quien desde su distinta expertise a lo largo de su trayectoria académica como investigador también, ha hecho parte de su vida justamente el indagar respecto a qué podemos entender por historia reciente y cuáles son los enclaves de que, cuáles son los enclaves de lo que esta historia reciente o esta historiografía reciente puede aportar, digamos, en la construcción de una mejor sociedad finalmente. Así que a todos, muchísimas gracias. Aquí también Ingrid se te ha dejado un mensaje por el chat de Zoom, agradeciendo a cada ponencista por su espacio, por su tiempo. Agradecer también, hoy día estamos al lunes, comenzando la semana, ya son 21 horas acá en Argentina, 19 horas en México, y además en fechas totalmente turbulentas a eh, fin de año, se acerca el cierre del semestre, ustedes que también están ligados a la academia, así que por sobre todas las cosas le agradezco mucho el tiempo a cada uno de ustedes. La tarea, yo creo que más allá de zanjar un tema o zanjar una conclusión en nuestra reunión de hoy, es justamente abrir más interrogantes, cuestionarnos justamente por qué ampliar o por qué profundizar o por qué inmiscuirnos en una historia reciente en esta parte austral de Chile, por qué sería tan importante. Ya creemos firmemente que la historia reciente como campo de estudio es algo que nos va a dejar sin duda alguna muchos desafíos, muchas tareas y justamente de una forma u otra eso es lo que buscamos abrir con este primer espacio de conversatorio virtual o webinar también como le llaman muchos, ¿ya? Así que agradezco a todos ustedes, un afectuoso saludo desde Punta Arenas, hasta una próxima oportunidad y bueno, seguimos en contacto finalmente que estas actividades siempre son fructíferas tanto por los contenidos, pero también digamos por el afianzar vínculos y esta gestión de redes. Así que a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Gastón, y gracias a los compañeros que participaron. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Un Saludos. abrazo. Luego. Chao, Chau. chao.